Desde hace ya varios años estaréis leyendo titulares hablando de la crisis de la locomotora de Europa. Un país que entre el año 2000 y 2010 creció un 24%, lleva 2 años consecutivos en recesión. No es ningún secreto que en Alemania las cosas no están yendo muy bien. Su principal motor, la industria del automóvil, está en serios apuros. Volkswagen se llegó a plantear el cierre de sus fábricas por primera vez en su historia, algo que no se llegó a hacer tras pactar con los sindicatos un despido de 35.000 trabajadores y congelar los salarios, poniendo de manifiesto la difícil situación que están atravesando. Ahora bien, ¿tan preocupante es? Alemania siempre ha sido conocida por su política de austeridad, un gobierno que tenía miedo al déficit e imponía férreos controles a sus cuentas públicas. Y da igual si gobernaba a la derecha o la izquierda. En mayor o menor medida ese principio se mantenía, algo que se rompió hace relativamente poco y que ya comentamos en un vídeo en este canal. Pero esto no es lo que nos interesa hoy. Vamos a ver cómo de preocupante es esta situación alemana y si va a llevar a su economía a un colapso inminente. Y hablando de inminente, quedan muy pocas horas para que os apuntéis a la formación de finanzas organizada por Visual Factory, donde yo soy uno de los profesores. Tenéis hasta el jueves para apuntaros, así que daros prisa, que las plazas están volando. Y no es una estrategia de marketing, hay plazas limitadas, ya que al ser un curso en directo es inviable acoger a todos. Aunque bueno, esto en sí es una estrategia de marketing. En fin, da igual. Os dejo en la descripción y en el comentario fijado un link para que os apuntéis. Así que no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! En el 1998 sucedieron dos cosas importantes. Primera, que nací yo, y en segundo lugar, el socialdemócrata Gerhard Schröder llegaría al poder para dar un giro a la economía alemana. Para ello tuvo que implementar políticas que fueron muy criticadas por el resto de países europeos. En ese contexto, Alemania no tenía libertad para utilizar la política monetaria a su antojo, es decir, no podía devaluar para impulsar sus exportaciones, por ejemplo. Pero eso no significa que no podía hacer nada. Hay otra forma de devaluar sin tocar la moneda. Alemania ha utilizado lo que se conoce en economía como devaluación interna. En vez de bajar el valor de su moneda para que sus productos sean más competitivos, hacen que sus productos sean más competitivos bajando costes. ¿Y cómo lo hacen? Ajustando costes salariales, no necesariamente bajando salarios, o reduciendo otro tipo de costes como por ejemplo la energía. En la década de los 2000 iniciaría la historia de amor entre Rusia y Alemania. La energía barata sedujo a los alemanes, permitiendo abaratar muchos costes de producción para que su industria sea más competitiva y así poder mantener fuerte su sector exportador. Parece que lo tenían todo: energía barata, costes laborales bajos, pero faltaba la guinda en el pastel: alguien que les compre. China emergió a principios de los 2000 como la gran potencia emergente. Era una economía relativamente joven que no podía producir según qué productos. No tenía lo necesario para producir coches, así que se convirtió en un devorador de coches alemanes. Sus coches lideraban los rankings chinos, permitiendo a Alemania vivir una época de bonanza con muy pocos precedentes. Por ejemplo, esto permitió a Alemania sobrevivir en la crisis del año 2008. Mientras la demanda europea se desplomaba, la China se mantuvo relativamente estable, permitiendo a la economía alemana recuperarse con mucha velocidad. Pero este chollo estaba a punto de caducar. China ha seguido creciendo y ha desarrollado su propia industria automovilística basada en coches eléctricos. Mientras tanto, la Unión Europea ha hecho todo lo posible para tocarle las pelotas a los productores de coches de combustión, siendo la Unión Europea una región que contribuye muy poco a las emisiones de CO2. Pero al margen de esto, este autosabotaje de la Unión Europea ha tratado de fomentar los coches eléctricos, una energía que aún no es barata, haciendo que un consumidor medio de la Unión Europea no pueda permitirse un coche eléctrico. Y mientras tanto, a los coches de combustión se le han metido toda una serie de impuestos para desincentivar su compra y producción. Pero bueno, esto no es el problema principal.
Al desarrollar China su propia industria automovilística, los coches alemanes poco a poco han ido perdiendo relevancia dentro del mercado asiático. Ahí vino el primer ostión para la economía alemana. Uno de esos mercados más importantes perdía terreno, mientras que el europeo no terminaba de repuntar, ya que los salarios de muchos países no te permiten comprar coches alemanes. Mientras China cambió su demanda por coches locales y eléctricos, un sector en el que Alemania no ha terminado de especializarse. Y lo gracioso es que la dependencia se ha revertido. No es China la que depende de Alemania, sino ahora es Alemania la que depende de China para la producción de coches eléctricos por temas de la batería. Para que os hagáis una idea, el déficit de Alemania con China se ha triplicado desde el año 2020 y esto solamente era el comienzo. La crisis del coronavirus ha afectado a todos, Alemania no iba a ser la excepción, pero el ostión más fuerte vino tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania que hizo que los costes energéticos se disparen, haciendo que todo este modelo sobre el que se sostuvo el sistema económico alemán se desplome. A grandes rasgos, esto es lo que nos ayudaría a explicar la crisis del modelo alemán. Ahora bien, ¿es motivo de alarmarse? ¿Está Alemania en un callejón sin salida? Los suscriptores habituales de este canal ya podéis imaginaros la respuesta. No. Alemania ha mantenido sus cuentas públicas relativamente estables, una deuda muy baja en comparación a sus vecinos europeos, sumando que hay regulaciones que prohíben que las provincias tengan un déficit superior a un 0,35%. Pero claro, esta austeridad ha tenido algunas consecuencias, como por ejemplo la reducción de inversión en infraestructura. El dato que os voy a dar a continuación me ha dejado descolocado. La fibra óptica. En España, la fibra óptica representa el 86% de las conexiones de banda ancha. Para los españoles, tener fibra óptica es algo completamente normal y las empresas trabajan con esas condiciones, haciendo que el camino hacia la digitalización sea mucho más sencillo. Luego ya nos encargamos de poner otras trabas que impiden la digitalización, pero eso es otra historia. Bien. Pues en Alemania esta cifra llega al 11%. En el año 2021, 7 de cada 10 hogares alemanes todavía estaban conectados a cables de cobre, que para quien no lo sepa ofrecen una velocidad de conexión mucho más lenta. El dato es fuerte y no es la única infraestructura que está deteriorada. La red ferroviaria y otras tantas se encuentran con problemas, algo que es causado directamente por la versión alemana a la deuda. Pero como ya sabréis, esto se ha revertido hace poco. Alemania ha levantado su techo de deuda permitiéndoles disparar el gasto público, sobre todo enfocándose en el gasto militar, algo que le da margen para combatir esta recesión. Pero aparte del gasto militar se han aprobado otros paquetes de gasto, algo que le da margen para combatir esta recesión. Esta es la ventaja que tiene haber sido austeros durante tanto tiempo, que en casos de problemas gordos se puedan permitir abrir la válvula del gasto sin muchos daños colaterales, al menos para Alemania, que como ya comentamos en el vídeo que os dejaremos en la pantalla final, sí que hay consecuencias para el resto de países. Pero esto es una bala que no se puede utilizar a la ligera. Si no se usa con cabeza, te puede salir el tiro por la culata. El problema de los costes energéticos es uno de los más serios de Alemania, pero se trata de un problema temporal. Tarde, pero se han dado cuenta de que no pueden depender de la energía barata rusa y por eso han decidido buscar alternativas. Por ahora más caras, como el gas de los Estados Unidos, pero si dejan de hacer caso a los verdes y se ponen en serio con la transición energética utilizando fuentes como por ejemplo las nucleares, en unos años este problema desaparecerá. De mientras, pueden suplirlo vía deuda, pero insisto, el camino de la deuda se tiene que utilizar con cautela. Europa no es Estados Unidos, pero podría serlo. No tienen un techo tan alto para endeudarse. Así que esta desaceleración le pilla a Alemania con las armas necesarias para combatirla. No es el fin del mundo. Lo que sí que puede generar es un cambio importante en el paradigma europeo que tendrá que ver cómo un país que se ha caracterizado por la austeridad deja de serlo.
el motor de Europa está congestionado, pero no es el fin del mundo. A medida que las secuelas de la crisis energética se vayan disipando, la situación va a mejorar. Los alemanes van a pasar por una mala temporada, esto no se lo va a quitar nadie, pero esto no quiere decir que la economía vaya a colapsar, y vienen nuevos retos. Nuestro amigo naranja y su política amistosa con la Unión Europea, y en el caso de Alemania, al igual que en otros países de Europa, la fragmentación política se está haciendo notar, hasta el punto de que tras las últimas elecciones hubo una coalición entre los dos partidos tradicionales para mantenerse en el gobierno. Una bala que por ahora les ha servido, pero si no solucionan los problemas de fondo que tiene Alemania, esta fragmentación puede generar problemas aún mayores. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Alemania logrará salir de esta situación? Os leemos en los comentarios. Recordad que tenéis hasta el jueves para inscribiros en el curso. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.